Cuadro, psiquiatra, directora ejecutiva de la Asociación Afecto. Vamos a hablar hoy acerca del sistema de vinculación afectiva. Es bueno que todos sepan que esta es la conferencia más importante que uno tiene que saber en la vida cuando uno trabaja en prevención de maltrato infantil. Afecto se llama así por el sistema de vinculación afectiva, porque una de las investigadoras más importantes en el mundo, Margaret Lynch, hizo una investigación prospectiva donde mostró que cuando se hace una ruptura del sistema de vinculación afectiva, la probabilidad de maltrato a lo largo del tiempo sube dramáticamente. Y nosotros lo hemos visto sobre la práctica clínica, es decir, cuando la madre no tiene una vinculación profunda con su hijo, sintónica, que quiere decir que la madre es capaz de leer la necesidad del niño, vamos a tener niños y niñas maltratados. De manera que hemos desarrollado lo que se conoce como el sistema de vinculación afectiva, y básicamente porque nosotros queremos explicar por qué se genera la violencia contra los niños, de dónde viene la violencia contra los niños, dónde esa relación que debía ser armónica, que debía ser amorosa, afectiva, se daña, y entonces la madre y el padre producen violencia contra el hijo, actúan violentamente contra el hijo. Esta es una ángel que tenemos en Rumania. En Rumania la creencia es que cuanto más golpeado y más maltratado sea un niño, más probable es que se vaya al cielo. Por eso es la figura del ángel maltratado. Para explicar lo que está ocurriendo, probablemente la mejor teoría que uno puede unir es la teoría de sistemas. Los sistemas son partes, elementos, factores que tienen unas relaciones determinadas entre sí y que esas relaciones tienen que mantenerse de esa manera, porque si no, el sistema no existe. Por eso el mejor ejemplo para las personas entender que es un sistema es una bicicleta. Usted tiene que organizar las partes de una determinada manera. Si lo hace distinto, ya no es un sistema, ya no es una bicicleta. Entonces vivimos inmersos en los sistemas, solo que a veces no lo pensamos: el sistema político, el sistema económico, el sistema de protección, etc. Y nos gusta hablar del sistema porque realmente lo que está ocurriendo entre la madre y el hijo y la madre es un sistema como tal, es decir, son interdependientes. No se dan si no están ambos factores ahí. Si ambas personas no están interactuando, entonces no se va a dar ese sistema de vinculación afectiva. Vale decir que este sistema es absolutamente esencial para la sobrevivencia de la especie humana. Si no tuviéramos este amor, este afecto, esta ternura que nos producen los hijos, simplemente la especie no sobreviviría. Mientras un caballo se para en el momento en que nace, nosotros nos toma eso entre año y año y medio. De manera que el cuidado materno es esencial para la sobrevivencia de la especie humana. Si la madre no cuidara al hijo, todos sabemos que los niños se mueren en 24 o 48 horas. Entonces, básicamente lo que queremos mostrar es cómo se genera ese amor profundo de la madre hacia el hijo, que es un amor capaz de responder a las necesidades de los niños, así sean las 3 de la mañana o las 4, o cuando el niño tiene hambre, cuando el niño necesita que lo cargue. Esa fuerza vital que es esencial para la sobrevivencia es el vínculo afectivo. Cuando estamos hablando, muchas veces nosotros pensamos que la formación del apego materno es casi automático, es como si fuera algo que no tiene etapas, sino que sucede como mágicamente, y la realidad no es esa. La realidad es que la madre va a pasar por diferentes etapas en la formación del apego. Hoy en día cada vez es más, digamos, rutinario que se haga una planeación del embarazo. En general las parejas, y sobre todo parejas que son adecuadas, que tienen una relación permanente, planean el embarazo, de forma que esto no ocurre digamos al azar, sino que hay una planeación. Con la tecnología podemos entrar muchísimo más rápidamente a una etapa que es la etapa de la confirmación del embarazo. Cuando estábamos hablando de nuestras abuelas, pues no había ni ecografías, ni pruebas de hormonas, etc. Tenía que esperar a toda la sintomatología física para saber que efectivamente habían logrado un embarazo. Hoy en día cada vez la etapa de la confirmación del embarazo es más temprana. Después llegamos a la aceptación del embarazo,
que es una etapa crucial, a veces muy ambivalente, porque en la embarazo se producen síntomas que muchas veces molestan a la madre, que hacen que tenga náuseas, que tenga vómito, y no es extraño que pueda haber la fantasía de interrumpir el embarazo. Lo importante es que la integración de esta etapa entre lo que frustra y lo que gratifica sea la aceptación del embarazo y el embarazo pueda seguir adelante. Después viene una etapa crucial que son los movimientos fetales, y estos movimientos fetales hacen desde lo psicológico algo muy importante, y es que si yo tengo a alguien que se está moviendo dentro de mí, pero yo no puedo controlar el movimiento de esa persona, entonces es que debe ser un alguien distinto de mí. Si yo puedo controlar mi mano, yo sé que esta es mi mano, pero si yo no puedo controlar cuando un bebé me patea, cuando un bebé se mueve, a veces inclusive es interesante toda la vida intrauterina lo que ocurre, pero yo como madre no puedo controlarlo, entonces eso produce una sensación o una fantasía de este es un alguien distinto de mí, y eso produce la etapa de la separación. Algunas cosas muy graves que ocurren en la vida de las personas, la simbiosis psicóticas, todo este tipo de cosas producen porque esta etapa no se logró llegar a feliz término. Es decir, lo importante de todos estos movimientos fetales es que la madre entiende que este es un individuo distinto de ella, que ella no puede controlar, que está dentro de ella, que es tal vez la unión más profunda que puede haber, pero que es un alguien distinto de ella. Entonces, a partir de entender que ese bebé es alguien distinto, o sea, llega a la aceptación de que ese feto, ese bebé, es un individuo distinto. Y yo lo acepto como un alguien distinto y comienzo a darle un nombre, comienzo a hacer las fantasías de cómo va a ser, se va a parecer a mi marido, se va a parecer a mi madre, va a ser músico, va a ser la misma profesión que tenga uno. Pero lo importante es entender que ese bebé es un alguien distinto. Después vienen otras etapas muy hermosas. Hace mucho tiempo se descubrió que si el nacimiento era una etapa mucho menos brutal, mucho menos medicalizada, sino que era una, digamos, no se producía tanta estimulación para el bebé, por supuesto que el bebé iba a ser un bebé muchísimo más tranquilo, que es toda la corriente de lo que hicieron el parto natural en Francia, y que se puede, en la medida en que la tecnología y que la situación sea completamente normal, indudablemente es muchísimo mejor, formas más tradicionales de ver el nacimiento y un poco menos medicalizadas. Cuando el bebé nace, hay una etapa crucial que más o menos dura alrededor de 2-3 horas, en las cuales el bebé y la madre se están reconociendo. Lo más primitivo que un bebé tiene desarrollado cuando nace es el olfato. Por eso es tan importante poner al bebé con la madre, que el bebé pueda oler a la madre. Lo más desarrollado es el olfato, de forma que hay experimentos donde el bebé es capaz de descubrir cuál es la leche de su mamá muy tempranamente, a los 5 o 6 días él ya sabe discriminar entre distintos tipos de leche cuál es la de su mamá. Y donde se comienza a arrancar el vínculo afectivo es cuando la madre ve el bebé. Yo creo que las que hemos tenido hijos sabemos la fuerza de lo que pasa en el momento en que uno ve por primera vez a su bebé. Cuando uno ha atendido partos y ha hecho cesáreas, uno sabe que lo primero que las mamás dicen es déjeme verlo, déjeme ver. Yo quiero ver cómo es ese bebé que está afuera ya, que ya no está dentro de mí sino fuera. Y ese reconocimiento de ese bebé, y en ese primer momento de la mirada se dispara toda esa fuerza, esa turbulencia que produce el vínculo afectivo para uno hacer como una inversión emocional muy grande en ese niño. Vamos a mirarlo ahora. Después vienen unas etapas como tocar al bebé. La piel de los bebés, todos lo sabemos, es acariciable, al contrario de las del prematuro que le producen a uno un poquito de miedo. La piel de los bebés es acariciable. Todo el mundo siente deseo de tocar al bebé porque la piel es sumamente suave y agradable, y esto, evolutivamente hablando, es para fortalecer la formación del vínculo afectivo. Y luego viene una etapa que yo creo que dura toda la vida de la madre y del hijo, que es el cuidado del bebé. Entonces, obviamente, en las primeras etapas de la vida la tarea es de tiempo completo. La madre tiene que estar con el bebé, la madre tiene que cuidar la comida, la temperatura del bebé, tiene que cuidarse de acariciarlo, de limpiarlo, de proveerle todas las necesidades. Y esa
proveerle todas las necesidades es lo que genera la formación del vínculo afectivo en la madre. Aquí tenemos rápidamente pasar un poco por la biología de esto, y es muy interesante cómo lo que está ocurriendo en la biología es lo que pasa afuera. Tenemos un óvulo, ustedes ven que es muy grande, y tenemos una gran cantidad de espermatozoides que están tratando de penetrar la zona pelúcida y entrar. Fíjense cómo se reproduce mucho, todo lo que pasa afuera se reproduce en la biología, y este que me gusta mucho es exactamente cuando un espermatozoide está penetrando, un único espermatozoide está penetrando esa zona pelúcida. Antes se decía pues que el hombre era el que determinaba qué sexo iba a tener el bebé, pero hoy en día sabemos que esa zona pelúcida tiene una capacidad de discriminar cuál de todos los espermatozoides es el que va a entrar. De manera que toda la ciencia va cambiando con el tiempo y las creencias que tenemos. Aquí tenemos lo que es la formación de la mórula, es cuando las células primigenias se están dividiendo. Aquí tenemos el bebé que ya está formándose, y tenemos, hoy en día se ponen cámaras intrauterinas y se puede mirar exactamente cómo está el bebé, cómo se está formando. Yo creo que para nosotros que trabajamos en prevención de maltrato es importante decir que los bebés tienen sensibilidad, es decir, sienten el dolor a partir de la semana 23. Las sean sanas de la madre y del hijo, producen que la pareja humana tenga muchísimo más vínculo. Es como que en ese momento ocurriera algo mágico en la cual todas las personas que presencian el nacimiento de un bebé tienen vínculo con ese bebé. Es como si viniera con una magia especial de que todos tiendan a protegerlo y a querer. Aquí tenemos lo que se debería hacer en las primeras etapas de la vida para que el bebé no tenga un estrés tan alto en el momento del parto. Lo que hay que hacer es tratar de poner un ambiente lo más parecido al útero que se pueda. Por eso el bebé se debe poner del lado izquierdo para que siga oyendo el corazón de la madre, que es lo que él oía intrauterinamente, que el bebé pueda activar todos los reflejos de búsqueda del pezón y para comenzar la lactancia materna pues lo más pronto que se pueda. Este es el momento mágico en el cual la madre mira por primera vez a su hijo y desarrolla todo ese vínculo que se transmite a través del amor. Ustedes saben que las relaciones humanas comienzan con mirarnos los unos a los otros. Esto lo han recogido pues todas las canciones, todas las poesías que hay sobre el enamoramiento, hablan de la mirada del otro. Ustedes todos como psicólogos saben que una persona que no puede establecer contacto visual, y todos lo sabemos desde la vida cotidiana, que si no se establece el contacto visual muy probablemente esa persona se encuentra severamente perturbada. Aquí tenemos la formación del vínculo. Hoy en día, cuando el hombre está muchísimo más presente en el embarazo, en el nacimiento, por supuesto los vínculos de amor que se forman con el hombre pues son mucho más profundos. Aquí tenemos en contraste lo que pasa en las unidades que se utilizaban antes, donde le quitaban el bebé a la madre y lo llevaban a un sitio completamente frío, aséptico, sin ninguna relación humana, y pues este es un niño de muchos para una enfermera, y que no es lo que ocurre cuando la pareja humana tiene su bebé con ellos. Hoy en día sabemos, y es muy importante, que el bebé se colonice por bacterias, por gérmenes que son los normales, no por los que hay en los hospitales, que realmente son terribles y que van a enfermarlos si permitimos que esto ocurra. Hay tareas psicológicas maternas en el nacimiento, pero tenemos que decir que el sistema ha producido que la pareja humana pierda el control cuando está en el proceso de tener el hijo, especialmente si no hay personas amables, afectuosas que permitan el ingreso, especialmente del padre a la sala de partos. Al contrario de lo que a veces pensamos, de que la madre cuando nace el bebé, entonces no tiene una serie de tareas psicológicas que hacer, la realidad es distinta. La madre tiene que hacer una serie de pasos psicológicos complejos. Estamos hablando de que cuando mamá tiene a bebé adentro, entonces tiene una sensación de que es completa por primera vez y que puede con todo lo que llamamos omnipotencia. Y entonces eso se acaba cuando el bebé nace, cuando ya está afuera y no está dentro. Tiene la mamá que adaptarse a este nuevo ser. Estos hijos nacen distintos los unos a los otros, no nacen
iguales como antes se pensaba. La genética hace que los niños sean distintos, que tengan características distintas, señales de comunicación distintas. De manera que una tarea muy importante que la madre tiene que hacer es adaptarse a este nuevo ser que ella va a ir conociendo a lo largo de la vida. Tiene que hacer el duelo de lo que se llama el hijo imaginado y perfecto. Muchas veces las mamás tenían la fantasía de que este se iba a parecer a su marido, o que iba a tener los ojos azules, o que iba a ser un niño y no una niña. De manera que todos tenemos como una fantasía porque no lo estamos viendo. Antes de que nazca, de que se produzca el parto y que el bebé esté afuera, tenemos como la fantasía de lo que el hijo pudiera ser. De manera que tenemos que hacer este duelo, es casi un entierro de lo que esa fantasía teníamos, y tenemos que matar esa fantasía para darle cabida al hijo real que tenemos afuera, que puede ser distinto de lo que habíamos imaginado. Por supuesto, y aquí creo que es importante decir que las familias que están pasando porque tienen un niño con discapacidades, con alteraciones, con enfermedades, pues van a tener mucha dificultad, y es muy importante el proceso de ayuda para las personas que tienen niños que nacieron imperfectos. Hay que dominar el miedo de dañar el bebé. Esto es especialmente crucial para los hombres también, porque la mayoría no ha tenido la experiencia que sí tenemos la mayoría de las mujeres de jugar con los muñecos y ver cómo se maneja un bebé y cómo se cambia y cómo se alimenta. De manera que casi todo el mundo tiene ese miedo de que el niño se puede dañar, y en realidad los bebés nacen mucho más fuertes de lo que las personas piensan. También hay que tolerar y disfrutar eso de que el bebé depende completamente de la madre en las primeras etapas de la vida. En casi todas las culturas es la madre, es la figura femenina la que tiene el cuidado de los hijos, y esto tiene sus razones evolutivas que ocurrieron. Hace muchos años sabemos pues que los mamíferos siempre, la hembra es la que se cuida de los bebés, entonces la madre tiene que aceptar que ese bebé depende completamente de ella para la sobrevivencia, y eso implica una carga psicológica importante. Tiene que aprender a gratificar toda esta hambre que tiene el bebé con su cuerpo. A veces trivializamos, volvemos muy superficial lo que implica aprender a lactar a un bebé. Uno ve muchas veces maltrato en los hospitales, gritos a la madre que no sabe exactamente cómo debe lactar a su bebé. Entonces es difícil a veces entregar el cuerpo, permitir que el bebé succione la leche de los senos. Y esto es importante que las personas, sobre todo cuando se trabaja en lactancia, cuando se está ayudando a las mujeres, entendamos que no es tan simple el proceso, que muchas veces, especialmente las madres jóvenes, primerizas, pues no saben exactamente cómo deben hacerlo. Vamos a hablar un poco de lo que significa la paternidad. Hay que decir que la paternidad está muchísimo menos estudiada, y la formación del vínculo con el hombre está muchísimo menos estudiada que lo que pasa entre la madre y el hijo, y todos sabemos pues razones por las cuales esto pasa. Sin embargo, es importante decir que hoy en día la formación del vínculo con los hombres que están más cercanos al nacimiento y a la crianza de los hijos, por supuesto, es muchísimo más fuerte. Antes eran vínculos mucho más laxos, lo que puede explicar por qué muchos hombres abandonan a los hijos. La formación del vínculo no se alcanza a dar en el embarazo. Entonces, uno tiene que entender que la formación de la identidad de género de los hombres es mucho más compleja que la de las mujeres. Es decir, yo solamente tengo que ser parecida a mi madre para ser mujer, ¿no es cierto? Para yo tener el género femenino solamente tengo que imitar a mi madre, tengo que interiorizar a mi madre y ser como ella, lo que se conoce como la identificación materna central. Pero ¿qué le pasa a los hombres? Los hombres tienen que hacer un segundo paso. Tienen que primero hacer la identificación con la madre para luego hacer la identificación con el comportamiento masculino del padre o del hombre que está cercano. Y eso en los hombres produce la identidad de género. Pero ¿qué pasa si no han logrado hacer la primera identificación bien hecha, o si tienen identificaciones que están peleando entre sí? De manera que eso es lo que se postula que podría producir el machismo. Esto se conoce como la paradoja de la masculinidad. Es decir, si yo quiero ser un hombre bien ajustado, bien adaptado, yo primero tengo que hacer una identificación con mi madre y luego tengo que hacer la identificación con mi padre. Y estas dos identidades tienen que estar unidas, tienen que estar integradas para poder funcionar como un hombre adecuado. Por eso es lo que se conoce
como el machismo puede ser una dificultad en la formación de la identidad masculina. Es decir, es un hombre que está permanentemente sobrecompensando su visión de macho en la sociedad porque no está muy seguro adentro de haberse logrado identificar ni con la madre ni con el padre. Los hombres pues también tienen obviamente unas etapas en las cuales tienen que pasar para poder tener una buena relación con su hijo, pero pues obviamente los hombres en general quieren tener un hijo parecido a ellos, quieren mantener lo que se conoce como la filiación, este hijo es mío, va a llevar mi apellido, lleva mi genética y demás. Entonces por eso se plantea si en estos casos en los cuales está el machismo de por medio, obviamente una dificultad en la formación de la identidad de género y por lo tanto va a haber una dificultad en la formación del vínculo afectivo con el hijo. Todos conocemos esto, es una afiche que sacamos en Afecto hace muchos años que decía el amor se hereda. El amor se hereda porque obviamente el padre también es tremendamente importante en la crianza. Los hombres tienen que manejar una serie de sentimientos complejos como que están excluidos. En general en las primeras etapas de la vida la madre se enamora profundamente del hijo y excluye al padre. La responsabilidad que tienen tanto en lo económico como en lo financiero de proveer a la familia, la competencia que van a tener como padres. Muchos de los hombres hacen retracciones en ese momento de la energía psicológica de la esposa y entonces tienen aventuras extramatrimoniales. Me voy a ir con la amante que es así, me da todo el tiempo, toda la atención a mí y no como esta señora que ahora últimamente lo único que le importa es su hijo. A veces se aumenta el alcoholismo y en muchos casos aparece por primera vez la impotencia en los hombres. Y muchos de los hombres tienen una ambivalencia profunda hacia el hijo, este me está compitiendo por el objeto de mi amor que es la esposa, la compañera, y por otro lado también aman al hijo porque obviamente por cuestiones biológicas obviamente estamos predispuestos a amar a los hijos. Dice Brazelton, y esta frase me gusta mucho, Ray Brazelton ha sido uno de los pediatras que más ha estudiado la formación del vínculo, la relación entre la madre y el hijo. Y entonces dice que solamente un hombre que disfruta de un vínculo muy sólido con su padre está protegido del temor de volverse demasiado parecido a su padre. Y esto es muy importante en las agresiones a los hijos, porque si yo no tengo una figura paterna aquí metida adentro que me diga cómo yo debo comportarme con el hijo, y si al contrario he tenido un padre agresivo, violento o abandónico, voy a tener mucha dificultad en funcionar como padre. Cuando se da la formación del vínculo adecuadamente entre el padre y el hijo, entonces toda esta energía, toda esta ambivalencia, todo lo que estábamos hablando, se va a ir a un mecanismo de defensa que se conoce como la sublimación, donde el hombre va a ser capaz de producir más y ser más creativo, que es exactamente lo que la familia necesita en ese momento para poder sobrevivir. Por supuesto, cuando un hombre puede tener un hijo, es un momento de fortalecer su identidad masculina. Cuando hablamos del sistema, yo les decía que hay una serie de partes que tienen unas relaciones entre sí, que no se pueden alterar o no se deben alterar. Entonces fíjense que esto es el mismo concepto de la bicicleta. De este lado está la mamá y del otro lado está el bebé. Si mamá produce, tiene el cuidado materno, obviamente el bebé va a tener una colonización por gérmenes que son los normales, que es lo que necesitamos. Se va a establecer la biorritmicidad y la regulación de la temperatura, que eso no ocurría intraútero. Eso era automáticamente que se producía. Si el bebé entonces va a tener su lactancia materna, entonces va a ayudar a que la madre libere oxitocina, que le va a ayudar a la formación del vínculo afectivo, pero que también va a ayudar a contraer el útero, por lo tanto la madre va a sangrar mucho menos en el posparto, va a tener menos infecciones. La lactancia, todos sabemos, es fundamental para que el bebé tenga defensas, tenga anticuerpos, para que al momento de la succión y obviamente la forma en la cual se va a producir la leche va a aumentar si el bebé está succionando permanentemente, y eso va a hacer que se aumente la prolactina y por lo tanto se va a aumentar la producción de leche. Este es el concepto de que todo tiene que estar imbrincado y que muchas veces lo que estamos haciendo en el exceso de medicalización es que alteramos todo lo que ocurre.
cambiamos lo que está pasando con los niños, especialmente, y esto es crítico cuando el niño tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo porque no nació en las condiciones en que puede sobrevivir sin este apoyo, pero tenemos que preocuparnos de cómo se está formando el vínculo afectivo con este hijo y qué tipo de gérmenes están colonizando la piel de este niño. Aquí tenemos formas tradicionales, una madre africana y una madre indígena, probablemente del Ecuador o de Bolivia, pero que ustedes se dan cuenta, ellos tienen algo que uno muy rápidamente como terapeuta puede mirar si ha habido una buena formación del vínculo. Ustedes se dan cuenta que hay un contacto piel a piel, que la madre está trabajando, pero que además puede llevar su bebé con él. Y esto, ven que los cuerpos se amoldan, de manera que uno puede saber que esas madres tienen una muy buena formación del vínculo con el hijo porque los cuerpos amoldan. Lo contrario, cuando los bebés han tenido una dificultad en la formación del vínculo afectivo, son bebés que muchas veces no se dejan tocar, pero que no pueden acomodar el cuerpo al cuerpo de la madre o del padre. Entonces, de lo que estamos hablando, y otra vez es el concepto del sistema, es de que si la madre se siente buena madre, va a actuar como buena madre y el bebé se va a desarrollar muchísimo mejor. Un bebé que sonríe, un bebé que crece, un bebé que se está desarrollando adecuadamente, manda el mensaje y la retroalimentación a la madre de que ella es, como diría Winnicott, una madre suficientemente buena. El papel del padre es muy interesante. Ustedes ven acá pues que últimamente ha habido una flexibilización en los roles, porque las mujeres ingresamos a la vida laboral más rápidamente. Esta es una fotografía que conseguí en una revista muy interesante que decía abajo, si fuera el problema de ellos ya hubieran encontrado una solución más fácil de cómo se utiliza y cómo se debe manejar todo lo doméstico. Aquí tenemos ejemplos de lo que es el amoldamiento. Ustedes saben que las madres osas tienen que pelear pues duramente para salvar a sus ositos. Si el macho los tiene al alcance, probablemente los mate. Entonces la madre tiene que irse a conseguir la comida para ella y sus ositos. Pero aquí vemos el concepto, que seguramente por eso nos gustan tanto los osos del amoldamiento. Aquí vemos el amoldamiento típico que hacen los hombres con los niños. En casi todas las culturas ustedes van a ver que es muy frecuente esta posición donde el padre lleva al hijo en los hombros y eso le permite al niño tener una visión muchísimo más amplia de lo que es el mundo. Dicen que están en las pirámides mayas la sabiduría que decía que la madre coge al hijo contra su pecho y le dice, hijo mío, este es el mundo, y el padre lo lleva a la cima más alta y le dice, hijo mío, este es el mundo, como una metáfora de los diferentes papeles y las diferentes cosas que tenemos que hacer para la crianza adecuada de los niños. Tenemos una indígena, yo creería que es guambiana, pero ustedes ven que ella lleva a los hijos contra ella, inclusive los animalitos también los lleva contra el cuerpo, que son las formas tradicionales que nos han enseñado los pueblos, que no era tan sencilla cambiar los estilos de crianza, porque esto era lo adecuado y esto es lo adecuado aún en la vida moderna. ¿Qué cosas vamos a tener que mirar de riesgo del sistema de vinculación afectiva? Y esto es importante porque tenemos que tratar de intervenirlo y darle soporte a la pareja que está pasando por esto. Cuando el embarazo es anormal, cuando tiene problemas, cuando el trabajo de parto o el parto no es normal, cuando separamos al bebé de la madre innecesariamente, cuando ha habido una separación entre la madre y el hijo en los 6 primeros meses de la vida, cuando hay una enfermedad del niño o una enfermedad de la madre en el primer año de vida. Esto produce, obviamente ustedes saben, cuando uno está enfermo, uno tiene que traer toda la energía física y psicológica a su propio cuerpo para poderse mejorar. Entonces no queda la energía psicológica que necesitamos para la formación del vínculo afectivo. De manera que ustedes van a ver, y cuando hagan historias clínicas van a ver que siempre en estas formas de violencia hay una ruptura del vínculo afectivo. Pero lo importante de eso es que nosotros hagamos todo lo posible para que el vínculo se dé adecuadamente y las comunidades pueden ayudar, las mamás que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento pueden ayudar a las madres más jóvenes para que se forme adecuadamente esta energía psicológica que indudablemente es la más importante de la especie en la sobrevivencia. ¿Cómo podemos detectar
cuando la madre va a tener dificultades en la formación del vínculo, pues cuando tiene una preocupación excesiva de la apariencia física, cuando tiene una autoimagen negativa cuando está embarazada, cuando esta madre tiene enconchamiento emocional, una madre que no puede poner en palabras lo que le está pasando, que se aísla, que se queda silenciada, cuando tiene unas fluctuaciones del estado de ánimo muy grandes, cuando tiene quejas somáticas, es decir, el embarazo, por supuesto, por la distensión tan grande que se tiene que hacer, produce dolores, pero si estas quejas son excesivas, uno tendría que decir que el cuerpo está llorando lo que no pueden decir los ojos y las palabras. Cuando no se reacciona a los movimientos fetales. Si ustedes recuerdan, al comienzo de la conferencia les contaba por qué es tan importante cuando la madre comienza a sentir que el bebé se está moviendo, porque si ella no reacciona a esto, no está aceptando su embarazo y no está aceptando que este es un individuo distinto de ella. Por eso es tan importante mirar qué hacen las mamás con los movimientos fetales. Y cuando no hay preparativos, aún en condiciones de pobreza o de marginalidad, pues todo el mundo hace preparativos. Es como los pajaritos que hacen su nido para recibir a su bebé. Entonces, aún en condiciones difíciles, pues todo el mundo hace los preparativos. Le ponen nombre, buscan las cosas que necesitan, buscan los pañales, buscan la ropita, etc. Entonces, cuando esto no se está dando, uno, esas personas que llegan a veces al hospital, pues llegan a la atención de salud sin nada preparado. Es decir, esto es casi un evento más y no hay ninguna preparación, uno ya sabe que no hay una formación adecuada del vínculo afectivo entre la madre y el hijo. Como decía Winnicott, de aquí se pasó un poquito a la teoría sistémica, dice que los bebés no existen por sí mismos, que existen como parte de una relación. ¿Sigo? Y entonces ahora vamos a mirar un poco qué se sabe de la formación del vínculo afectivo desde el niño a la madre. Ya hemos mirado cómo los padres se vinculan con el hijo y cómo esto pasa por distintas etapas, y pues yo casi que diría que en un sentido de Erikson tienen que pasar por una serie de crisis de las cuales tienen que sacar un resultado para seguir a la siguiente etapa del desarrollo psicológico. Pero ¿qué está pasando con estos bebés? Yo creo que este es un individuo extraordinario que le debemos muchas cosas. Harlow trabajaba en su laboratorio y estaba mirando en micos que son muy parecidos a nosotros en la formación. Ustedes saben que todos los primates superiores hacen vínculo con la madre, y por las mismas razones que necesitamos el vínculo afectivo, porque el bebé no nace suficientemente maduro para sobrevivir solo. Entonces él estaba mirando qué pasaba en el laboratorio con estos tipos de micos y cuál era lo que ocurría y cómo se formaba el vínculo con la madre. Y bien, entonces en esa época, una madre que ustedes ven ahí que alimentaba, pero que era absolutamente hostil al tacto del miquito, y teníamos la madre, que pues todos conocemos estas figuras, que es la madre de felpa. Entonces él se inventó esta madre que tenía, era como una felpa similar a lo que hubiera sido la piel de la madre biológica del bebé. Y lo interesante es que cuando este bebito se estresaba porque llegaba una persona rara al laboratorio porque había un ruido que no conocía, entonces él inmediatamente se aferraba a la madre de felpa. ¿Qué es lo importante de todo esto? Primero, saber que la lactancia no era lo único que estaba ocurriendo en la formación del vínculo afectivo. Yo les decía que lo que realmente genera el vínculo entre las personas es la respuesta a la necesidad, a la atención biológica y psicológica que el niño o la persona pueden tener. Entonces él, cuando se siente angustiado, lo que hace es aferrarse a su mamá. Y ahí descubrimos que uno de los mecanismos realmente básicos con los cuales los seres humanos nos calmamos y los niños se calman es con el contacto físico, con el contacto piel a piel. De ahí la importancia de que se haya producido un buen amoldamiento con la madre. Esto que estamos hablando acá es muy importante porque para que un niño se pueda desarrollar adecuadamente necesitamos que haya hecho el proceso de lo que es el vínculo seguro. ¿Y qué quiere decir que nosotros llevemos a lo largo de la vida un vínculo seguro? Quiere decir que nosotros estamos seguros de que la persona que es nuestro, digamos, relación más importante, más segura, nos va a responder a la necesidad. Es que si yo estoy en una situación compleja, siempre le pongo a los auditorios este ejemplo que me parece que enseña mucho. Yo estoy en un terremoto y en ese terremoto me cae una viga encima de las piernas y me deja inmovilizado, pero yo tengo mi celular al lado.
¿cuál sería la primera persona que uno llamaría? Algunas personas dicen que a los bomberos, uno ya comienza a decir, uy, bueno, pero en general lo que nosotros evocamos en un momento de angustia grave o un duelo muy importante es esa figura que la madre y el padre en las etapas tempranas de la vida nos dio la seguridad de que iban a responder a lo que nosotros necesitábamos en una situación de emergencia. De manera que casi todos los auditorios contestan pues a mi mamá o a mi hermana, a mi marido, el vínculo que en ese momento se entiende como el vínculo más seguro y que más probablemente va a dar una respuesta. En el caso que les estoy contando del terremoto, por supuesto, puede ser más práctico llamar a los bomberos, pero la diferencia es que yo, para mi marido, espero ser la persona más importante. Yo estoy casi segura de que va a responder a mi necesidad, en cambio los bomberos son cualquier persona. De manera que ustedes ven lo que es el vínculo seguro. Los niños tienen que ir caminando por la vida sintiendo que son capaces, que desarrollaron la autoestima, que se quieren a sí mismos, pero obviamente uno se quiere a uno mismo porque uno ha sido amado, cuidado, respetado, y entonces eso produce la formación del vínculo seguro. Yo voy por la vida sabiendo que los demás humanos me van a responder, especialmente los vínculos cercanos en la vida me van a responder a lo que yo necesito. Es muy importante pensar que cuando una madre está embarazada pero tiene unos niveles de estrés importantes, va a tener unas sustancias que se liberan cuando uno está bajo situaciones de emergencia y de angustia, que son el cortisol, que son la noradrenalina, y eso va a pasar a través de la barrera placentaria y va a producir daños y cambios en la arquitectura cerebral de los bebés. De manera que yo creo que desde la prevención primaria lo que nosotros deberíamos hacer en las comunidades es ver si podemos prestarle apoyo a las madres que están en unas condiciones difíciles para que tengan figuras, digamos, de referencia maternas y paternas que la ayuden y la acunen, le ayuden a elaborar todo lo que va a ocurrir en ese parto y en ese nacimiento del bebé, de forma que la mujer pueda disminuir la cantidad de estrés que está manejando. El vínculo ansioso básicamente se forma por características propias también de los niños, pero porque la respuesta es a veces sí, a veces no. Es decir, a veces me responden a la necesidad, a veces no me responden a la necesidad. Y en ese caso yo voy a estar permanentemente en angustia, porque la seguridad se produce cuando yo soy capaz de predecir el comportamiento del otro. Si yo soy capaz de decir, mi madre va a venir por mí porque yo me caí en el colegio, yo sé que mi mamita siempre viene. Pero ¿qué pasa si mamá a veces viene y a veces no? Si la llaman del colegio y le dicen que me fracturé la pierna, y entonces mi mamá dice, no, estoy muy ocupada, téngala ya que después voy. Entonces el niño no puede desarrollar esa sensación de seguridad que produce la predictibilidad. De manera que es muy importante, como dirían antes los psicoanalistas, hoy en día tenemos todo lo que es la neurociencia que nos muestra que lo que ellos decían era verdad en relación al vínculo afectivo. Yo tengo que ser predecible, tengo que ser rutinaria, debo dar las mismas respuestas. Y esto, por supuesto, se tiene que aplicar a los procesos terapéuticos también y a la prevención primaria de la violencia. Cuando estamos hablando del vínculo evitativo, estamos hablando de un niño que está sumamente estresado porque la madre se ha retirado, porque no le ha dado la respuesta que él quería, y cuando la madre vuelve lo que él hace es evitar a la madre. Ya no la mira, está furioso y evita la formación o en ese momento como lo que la madre puede hacer reparativamente, decirle ya volví, ya estoy aquí. Entonces esos niños muchas veces desarrollan a lo largo de la vida la evitación de los demás seres humanos. Muy importante es saber cuando el bebé está angustiado, cuando el bebé tiene estrés, cuando tiene una necesidad que la persona no logra entender o no logra responder, entonces obviamente la conducta de apego aumenta. ¿Y por qué aumenta la conducta de apego? Porque evolutivamente hablando, ese bebé lo que necesita es lograr que la madre le responda a la necesidad. Cuando uno ha oído, por ejemplo, lo que pasa con niños que tienen alteraciones como ceguera o como incapacidad de hablar, esos niños tienen que hacer cosas físicas, corporales, para que la madre entienda qué necesidad tiene. Por eso muchas veces la agresividad en las personas se da porque no logran decirle al otro qué es lo que necesita. Y entonces la respuesta puede ser inclusive agresiva. Es el caso de la vida adulta, de los celos y otro tipo de cosas que pasan en el emparejamiento humano,
que no se logra expresar la necesidad, por lo tanto no se logra una respuesta a la necesidad y surge la violencia y la agresión. Entonces, ¿qué cosas van a hacer para mitigar la separación de los niños? Por supuesto que el niño esté familiarizado con el acompañante con el que usted lo deja, que el niño conozca quién es esa persona. Los niños en el desarrollo psicosexual normal tienen una etapa en la cual claramente discriminan quién es la figura de apego y quién no. Ustedes conocen de un niño de 8 o 9 meses, cuando usted lo carga y la madre quiere dejarlo con alguien, el niño literalmente grita, se desespera porque él sabe que esta es su mamá y no otra, y que esta es la persona confiable y no otra. Entonces, por eso cuando tenemos, y yo creo que en la vida moderna esto necesariamente va a ocurrir, que dejar al niño con otra persona que lo cuide, pues lo importante es que ese niño conozca a esa otra persona, que la separación no sea tan abrupta, que no le quitemos, por ejemplo, el sistema de protección la madre, sustitútela y se lo entreguemos rápidamente a la madre adoptante. Esas separaciones, de acuerdo a todo lo que sabemos, pues tendrían que ser graduales. Tengo que decir en este momento que no lo que hacemos en las instituciones y en los sistemas de protección actuales. Es importante que los niños tengan una posesión familiar, porque esta posesión familiar le va a dar seguridad. Pues todos conocemos que es el objeto de transición, que es lo que el niño se apega antes de poderse apegar a los demás seres humanos, antes de dejar a la madre. Entonces es importante que el niño tenga sus posesiones. Es importante muchas veces, y esto también ayuda a los niños, que tengan algo que huela a la madre, porque acuérdense, lo más primitivo, lo más fuerte, lo más desarrollado en los niños pequeños es el olfato. Entonces muchas veces se van a calmar simplemente oliendo a su mamá, a su papá. Todos conocemos cuál es el olor de nuestra propia madre. De manera que el cuidado materno sustitutivo debe ser de calidad, debe ser una sola persona, debe ser un contacto uno a uno. Yo les explicaba que los niños necesitan aprender el sistema de comunicación, qué son los gestos que esa persona hace, cómo se comporta cuando se siente incómoda, y lo mismo tiene que hacer esa persona sustitutiva con el niño. Los niños no son iguales los unos a los otros, no nacen a tabula rasa, como se decía antes. Entonces, la pregunta del millón es si los sistemas vinculares son respetados por las instituciones. Y estamos fortaleciendo, respetando, fomentando la formación de los vínculos afectivos de los niños y sus familiares y sus amigos. Entonces, un investigador extraordinario, médico, que se llama Roberts, yo creo que en un acto de desesperación de ver lo que le hacían a los niños en los hospitales antes del año 56, que es cuando Bowlby comienza a escribir sobre el apego, decide filmar a los niñitos cuando les quitaban a su figura de apego en una condición de estrés como es la enfermedad. Y entonces, y yo creo que él hizo esto como un buen periodista, a pesar de que él era médico, pero yo creo que lo hizo porque no lograba que la gente le entendiera lo grave que era quitarle la figura de apego a los niños en la enfermedad. Y entonces llegamos a que a partir de las filmaciones de Roberts descubrimos que los niños hacen primero protestas, es decir, los niños gritan, patalean, hacen todo tipo de comportamientos que pueden volverle a traer a su madre. Pero cuando la madre no llega, entran literalmente en un estado de desesperación. Y entran como, es decir, no sé cómo confortarme, no sé cómo calmarme, pero además la figura que me calma no está. Entonces entran en un estado de desesperación y luego entran en un estado muy crítico que se llama desapego, es decir, mi madre no llega y no llega en un tiempo razonable, por lo que yo me desapego de ese ser humano. La madre tiene que hacer todo tipo de maniobras después cuando vuelve a encontrar a su bebé para recuperar esa formación del apego. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? Pues contra toda la violencia humana, contra el maltrato del afecto. Esa es la razón por la que nuestra organización se llama Afecto, porque nosotros creemos que si lográramos disminuir la violencia humana tendríamos que irnos al fortalecimiento del vínculo afectivo con la madre y con el padre, con los familiares, con la familia. Es decir, lo que salva a la especie humana es tener un vínculo seguro e incondicional que responde a la necesidad a lo largo de la vida. Y esta conferencia me gusta siempre terminarla con una poesía muy hermosa de Jairo Aníbal Niño, que dice: definitivamente, ¿cómo no me vas a querer si soy capaz de soñar todos los sueños, incluso el más lindo de todos, soñar que tú me amas?
Yo creo que esta poesía de Jairo Aníbal muestra exactamente lo que es la formación del vínculo. Lo que los niños esperan de nosotros es que nosotros seamos capaces de amarlos y de responderles a la necesidad.